Buen día, entonces en este espacio vamos a hablar de higiene de manos y aislamiento hospitalario, que son dos de las estrategias más utilizadas para el control de infecciones. Entonces, desde el ámbito mundial se han lanzado múltiples estrategias y múltiples campañas para promover la higiene de las manos. El CDC, que es el Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos, y la Organización Mundial de la Salud y otras entidades públicas que han hecho sus esfuerzos para fomentar el ejercicio de la higiene de manos. La última campaña, la OMS, habla de segundos que salvan vidas. Mientras estamos diciendo que estamos gastando tiempo en lavarnos las manos, realmente estamos invirtiendo tiempo en salvar vidas de las personas que atendemos. El primer reto mundial por la seguridad del paciente es prevenir las infecciones asociadas a la atención en salud, y una de las estrategias abanderadas es la atención limpia. Y para partir de una atención limpia, pues debo tener unas manos limpias. Entonces tenemos tres términos que son importantes: el lavado de manos, que es el ejercicio de barrer esa suciedad que hay en nuestras manos y parte de la flora a través del uso de agua y jabón, ya sea jabón corriente o jabón cosmético o jabón antiséptico. Entonces es el lavado, es el ejercicio de a través de agua y jabón hacer este barrido. La fricción higiénica de manos, que es la que hacemos con alcohol glicerinado, que implica hacer un frote de las manos con solución alcoholada, que debe tener una concentración entre 60 al 95% para que pueda ser realmente eficiente. Y la higiene de manos como tal, que ya es el término que abarca cualquiera de estos dos procedimientos. Cuando hacemos una higiene de manos hablamos ya sea de la fricción o el lavado de manos, y lo que busca es el mismo objetivo de eso: tener unas manos limpias para una atención segura. Al interior de la clínica tenemos entonces estos tres tipos de lavado de manos. Tenemos el lavado de manos clínico, que es el que se realiza con jabón corriente o cosmético. Y este lo realizamos, pues este principalmente se realiza por el personal que visita las instituciones. El personal asistencial debería realizar otro tipo de lavados, pero este lavado clínico se realiza, por ejemplo, cuando vamos a ir a comer, cuando salimos del baño o cualquier otra actividad que no sea asistencial. El lavado con antiséptico es el que ya utilizamos en los entornos hospitalarios, y que dentro de la clínica está definido que el antiséptico utilizado es la clorexidina, y contamos con dispensadores para realizar este lavado de esta forma. Y ese antiséptico ya tiene pues un efecto antimicrobiano de amplio espectro para reducir esos microorganismos que están sobre la piel intacta y que son eh, flora transitoria, es decir, que no es nuestra propia flora, sino que está ahí por el contacto que hemos tenido de las manos con otras superficies. Debe durar por lo menos un minuto y se debe realizar hasta el tercio proximal del antebrazo. Cuando ya hacemos un lavado quirúrgico de manos es porque vamos a realizar un procedimiento quirúrgico o una tarea aséptica, hacer un lavado del paciente para una preparación del área, sea para cirugía o para la inserción de un catéter o una sonda. Y este también se realiza con jabón antiséptico, debe durar por lo menos 3 minutos, y ya lo que busca es empezar a inhibir esa flora residente, y esta se debe realizar hasta el codo. Los agentes antisépticos entonces utilizados y que están disponibles en el medio son el alcohol, que la presentación más adecuada es la glicerinada, ya que esta permite hacer pues la fricción de las manos, la clorexidina y los yodóforos. En la clínica nosotros, nuestra principal antiséptico es la clorexidina. Tenemos eh, algunas unidades disponibles con yodo, pero no es lo más recomendado. En la higiene de las manos entonces tenemos un documento que nos guía en este procedimiento, y hay unas indicaciones de lavado. Es cuando las manos están visiblemente sucias, antes y después de manipular alimentos, y antes y después de usar el baño.
cuando tenemos también las indicaciones de lavado clínico y las indicaciones de lavado quirúrgico de manos. El lavado quirúrgico está muy centrado en el área quirúrgica, pero también se puede utilizar en aquellos momentos en donde vamos a realizar procedimientos invasivos. La higiene de las manos, entonces, también tiene una indicación para la fricción higiénica con alcohol y están definidas en esta tabla, que es antes de usar guantes estériles o para insertar un catéter venoso periférico de una sonda vesical, antes y después de tener contacto directo con los usuarios, antes y después de usar eh, los guantes, luego del contacto con líquidos o secreciones corporales, está definido cada uno de los momentos, luego del contacto con el entorno del paciente. Estos son los momentos en donde vamos a hacer la fricción con el alcohol. Para la higiene de las manos, entonces hay que tener como unas condiciones previas y que son pues constantes, que las debemos tener en todo momento, y es no tener accesorios puestos en las manos para tener una adecuada higiene de manos. Entonces no utilizar relojes, anillos, pulseras y toda otra pues accesorio adicional. Las uñas deben estar cortas, deben ser lo más artificiales, lo más naturales posibles, no deben tener extensiones. Mm, Está permitido el uso de esmalte, pero este debe ser un esmalte claro, de colores claros, y debe estar en buen estado, porque más allá de que haya un riesgo de contaminación al tener las uñas maquilladas, es que este maquillaje esté agrietado, que esté incompleto, que ya la uña nos haya crecido y entonces haya una franja entre la cutícula y el esmalte, porque es en esos espacios donde se acumulan los gérmenes y donde se hace difícil barrer con ellos, sea a través de la higiene de manos o de la fricción higiénica. Entonces, si tenemos un esmalte, este debe estar íntegro. El primer lavado de las manos debe incluir limpieza de estas, o sea, siempre debemos lavar también por debajo de las uñas. El uso de guantes no reemplaza el lavado de la fricción de las manos. Siempre cuando los vayamos a usar nos debemos hacer la higiene de manos antes y después. Cuando nosotros en la clínica abolimos el uso de guantes con talco, ya que esto limita que podamos hacerlo con el gel antibacterial, con el alcohol glicerinado, y siempre nos obligaría a hacernos un lavado de manos por quedar con las manos llenas de talco. Pero es un ejercicio que se hace con mayor dificultad porque no tenemos tanto lavamanos disponibles, demora más tiempo, entonces por eso el talco o los guantes con talco dejaron de utilizarse. Tener en cuenta que los guantes se deben utilizar en los momentos adecuados. A veces utilizamos guantes para protegernos, pero se nos olvida que los contaminamos con todas las superficies y luego tocamos al paciente. Pero los guantes, hay actividades en donde no es necesario que las usemos, pero siempre las debemos usar cuando estemos en riesgo de tener contacto con sangre o fluidos corporales. Debemos evitar el uso de toalla de tela, entonces siempre en los dispensadores de la clínica van a encontrar toallas de papel. Los guantes deben ser utilizados con un solo usuario. Muchas veces, como les decía ahorita, los usamos como protección nuestra, pero se nos olvida que los contaminamos con todas las superficies que tocamos y luego tocamos a otro paciente. Entonces deben ser usados con cada paciente, y debemos tener también claridad de llevar un orden de la atención del paciente, porque a veces vamos de manera sin mucha precaución de un área contaminada a una limpia y viceversa. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio del cuidado al paciente, le aspiramos las secreciones de la traqueostomía y luego vamos y le cambiamos los apósitos del catéter, por ejemplo. Vamos de una área contaminada a una limpia, vamos y le cambiamos el pañal y después hacemos otra tarea limpia en el paciente. Entonces, si vamos a usar los mismos guantes con ese paciente, pues entonces debemos empezar de lo limpio a lo más contaminado para posteriormente retirarnos los guantes y hacernos una higiene de manos. Si eso no es posible, entonces nos deberíamos cambiar nuevamente los guantes ya para hacer las tareas limpias del paciente.
No se debe frotar el alcohol sobre los guantes. Esta es una estrategia que no tiene ningún beneficio, que no es útil. eh, y tampoco nos debemos aplicar el alcohol cuando nuestras manos estén visiblemente sucias. Siempre debemos hacer un lavado de manos. Y cuando hacemos una fricción con el alcohol, cuando nos hemos lavado las manos y sin secarnos completamente, aplicamos el alcohol, pues este ya no va a ser igual de efectivo. Y es una tarea innecesaria. Si ya nos lavamos las manos, pues no es necesario usar el alcohol. La clínica adoptó entonces la estrategia de la Organización Mundial de la Salud, eh, que es la estrategia multimodal de los 5 momentos de la higiene de manos, y en todas nuestras señalizaciones y todas nuestras publicaciones de la técnica de higiene de manos está este logo o esta imagen que es la que nos recuerda cuáles son los 5 momentos de la higiene de manos. Recuerden que hay 2 antes y 3 después. Antes de tocar el paciente, cualquiera que sea esa actividad que vayamos a realizar, sea que le vamos a dar la mano, que le vamos a tocar la manito para ver desde que cuando tiene el catéter. Bueno, cualquier contacto con el paciente implica previamente una higiene de manos. El segundo momento es antes de realizar una tarea séptica, es decir, cada vez que yo voy a cambiar un catéter, a cambiar una fijación de un catéter, a hacer una curación, a verificar el estado de algún dispositivo del paciente, a tomar una muestra. Antes de esto siempre hacer una higiene de manos. Recuerden que higiene de manos se refiere ya sea a la fricción o a el lavado como tal. Y los 3 después, que es después del riesgo de exposición a fluidos corporales, entonces después de que descartamos un cistofluo, después de que tomamos una muestra, después de que aspiramos las secreciones del paciente, después de que descartamos su porque vomitó o cualquier otra de las secreciones, debemos hacer una higiene de manos. El cuarto momento es después del contacto con el paciente, cualquier contacto, solo le dimos la mano, solo le tomamos la presión, solo lo tocamos a ver si estaba caliente. Esas son contactos con el paciente e implican una higiene de manos. Y el quinto momento, que es muy olvidado, es después del contacto con el entorno del paciente. Después del contacto con el entorno es haber tocado cualquier superficie que está dentro del entorno del paciente. La baranda de la cama, el control para cambiarle la posición a la cama, subirle la cabecera, bajarle los pies, bueno, cualquiera de estas actividades, reprogramar una bomba de infusión, silenciar un monitor, todo eso que está en el espacio cercano al paciente, su entorno, y cada vez que tocamos una de estas superficies debemos hacer una higiene de manos. ¿Por qué? Porque todo lo que toquemos en esa área puede estar contaminado. Y si no nos hacemos la higiene de manos, pues posteriormente nosotros vamos a ir a tocar otra superficie, que puede ser el teléfono del servicio, puede ser el computador donde estamos haciendo los registros, y toda esa flora que hay ahí nos la vamos a llevar para esas otras superficies. Entonces, si no hacemos una higiene de manos, vamos a estar haciendo una diseminación de microorganismos por todas las áreas del servicio. En la técnica del lavado de manos, entonces recordar que el tiempo que debe durar este procedimiento es de 40 a 60 segundos. Cuando hablamos de lavado de manos, entonces nos debemos humedecer las manos y posteriormente aplicarnos el jabón y hacernos una adecuada fricción por todas las superficies de la mano, las palmas, los espacios interdigitales, los dorsos de las manos, los pulpejos. No olvidar el dedo pulgar y frotar muy bien la palma de la mano, enjuagarnos y hacer un secado de las manos con toallas de papel, cerrar el grifo o eh, para muchos de nuestros lavamanos, o por lo menos los que están en los servicios asistenciales y donde son los puntos de lavado de manos, pues son eléctricos y tienen sensor pues para cerrarse de manera automática. Al terminar esta técnica, pues nuestras manos son seguras para la atención. Cuando aplicamos la técnica de fricción higiénica, que es la que involucra el gel antibacterial, esta debe de durar de 20 a 30 segundos y básicamente en lo que cambia es en la aplicación de agua y jabón por aplicación de gel antibacterial, pero la técnica es la misma. Debemos hacer una buena fricción de todas las superficies de la mano, las palmas, los dorsos de las manos, los espacios interdigitales, los pulpejos, el dedo índice y mucho énfasis pues en la palma, en ese punto en donde hay una depresión y se puede acumular
microorganismos o materia inorgánica. Los guantes también transmiten infecciones y por tanto cuando usamos unos guantes puede que nos estemos protegiendo a nosotros, pero nos estamos encargando de llevar todo eso que se nos adhiere a los guantes a todas las superficies que toquemos, incluso los pacientes. Entonces se debe usar un par de guantes por cada paciente. No exime de la higiene de manos y después de su uso también debemos realizar higiene de manos.